Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz, energía positiva y por supuesto muchas ganas de enterarse de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Hoy, chicos, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que nos han hecho suspirar, soñar, reír y llorar a partes iguales, prepárate, porque lo que te voy a contar hoy es pura dinamita. Es el tipo de noticia que hace que las redes sociales exploten y que nuestra imaginación vuele a 1000 kilómetros por hora. ¿Recuerdan esa pareja que conquistó el mundo entero con su química explosiva en pantalla? Sí, hablo de ellos, la inolvidable pareja de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las citas inesperadas y en el poder de un primer encuentro que lo cambia todo. Sus personajes Candivit y Sanemayden se convirtieron en un fenómeno global, y su conexión en la vida real, aunque nunca confirmada oficialmente, siempre fue una llama que ardía intensamente en la imaginación de millones de fans alrededor del planeta. Pues agárrense fuerte porque parece que las campanas de la fortuna están sonando de nuevo para estos dos tortolitos, y no estoy hablando de un reencuentro profesional, al menos no todavía. Estamos hablando de una posible sorpresa de vacaciones juntos. ¿Se imaginan? La sola idea es suficiente para erizarnos la piel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, suspiraron con cada escena, con cada mirada cómplice entre Can y Sanem. Esa conexión que trascendía la pantalla, esa chispa que nos hizo creer en el amor verdadero, en las pasiones desenfrenadas y en la dulzura de los pequeños gestos. Nos enganchamos a sus vidas ficticias, a sus altibajos, a sus reconciliaciones y a esos momentos que nos dejaban con el corazón encogido y una sonrisa tonta en la cara. Y aunque tiempo después ambos han seguido sus caminos, rehaciendo sus vidas, labrándose carreras individuales impresionantes y participando en nuevos proyectos, la pregunta que siempre ha estado ahí, flotando en el aire, es ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Se quedó en un amor de verano, en una conexión efímera que se disipó con el fin de las grabaciones, o hay algo más profundo que los une, un hilo invisible que todavía los mantiene conectados? Pues bien, amigos, los rumores están que vuelan, y en este vídeo, vamos a desentrañar todos los hilos de esta intrigante historia. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las señales, en esas pequeñas pistas que nos han llegado, a menudo de forma sutil, y que apuntan a un posible encuentro vacacional que tiene a todos los fanáticos emocionadísimos y expectantes. Prepárense para un viaje por el mundo de las especulaciones, las coincidencias y los gestos que pueden significar mucho más de lo que aparentan. Así que si quieren saberlo todo, desde los primeros indicios hasta la última novedad, y si quieren formar parte de esta emocionante ola de rumores, quédense conmigo hasta el final. No se despeguen de la pantalla porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, porque soy un poco despistado cuando me entusiasmo con estas historias, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Aquí siempre traemos la información más jugosa, los análisis más profundos y las noticias que realmente importan para los amantes de las series turcas. No querrán quedarse fuera de esta historia, ni de ninguna otra que tengamos preparada. Durante mucho tiempo después del rotundo éxito de Erkencikus, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue objeto de un intenso escrutinio mediático. Cada aparición pública, cada entrevista, cada foto compartida era analizada hasta el último detalle. Se rumoreaba un romance, se tejían historias de amor, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, tampoco lo negaron categóricamente, dejando un halo de misterio que alimentaba aún más la imaginación de los fans. Vimos fotos juntos, entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración mutua, sonrisas que parecían esconder algo más que una simple amistad, y esa complicidad que irradiaban en cada aparición pública. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real, o al menos como si una conexión especial hubiera nacido en el set de grabación y se hubiera extendido más allá de las cámaras. Era innegable la química que existía entre ellos, una chispa que cautivó a millones. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en el mundo del entretenimiento en general, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la pantalla. El tiempo pasó, las agendas de ambos se apretaron de forma vertiginosa, y aunque mantuvieron una relación cordial y respetuosa, cada uno tomó rumbo distintos en sus vidas personales y profesionales. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, se lanzó a la conquista de Italia,
convirtiéndose en un fenómeno allí, protagonizando series y programas de televisión que lo catapultaron a la fama internacional. Por su parte, Demet continuó brillando en Turquía con nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de su país, demostrando su versatilidad en diferentes géneros y personajes. Pero aquí viene lo interesante, amigos, el giro de guión que nos tiene a todos en vilo. En las últimas semanas han empezado a circular con fuerza rumores sobre un posible encuentro entre Can y Demet. Y no se trata de una coincidencia fortuita en algún evento de alfombra roja, ni de un saludo rápido en redes sociales. Estamos hablando de unas vacaciones. Sí, han leído bien, vacaciones. Varios medios de comunicación turcos, y créanme, son bastante fiables cuando se trata de la vida de sus celebridades, han estado reportando sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén planeando un viaje juntos. La chispa se encendió cuando ciertos detalles empezaron a coincidir de una manera que ya no puede ser ignorada. Por un lado, se sabe que Can Yaman ha estado disfrutando de un merecido descanso después de un periodo de mucho trabajo intenso en Italia. Sus seguidores más fieles han podido ver en sus redes sociales algunas pinceladas de su tiempo libre, pero sin revelar detalles concretos sobre su paradero exacto. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque más reservada y discreta con su vida privada, también ha tenido un año bastante activo con el rodaje de nuevas producciones que pronto veremos en pantalla. Ambas situaciones, por separado, son perfectamente normales. Pero es cuando las juntamos, cuando empezamos a ver las conexiones, que la magia de los rumores comienza a hacer su trabajo. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que podrían estar de vacaciones juntos? Aquí es donde entra la parte detectivesca que tanto nos gusta, la de ser verdaderos stokes de información de forma legítima, analizando cada detalle. Han aparecido informaciones, algunas más concretas que otras, que sugieren que ambos podrían estar considerando destinos similares o incluso idénticos para su descanso. Se habla de playas paradisíacas, de lugares exóticos donde podrían disfrutar de tranquilidad, de desconexión total, y por supuesto de la compañía mutua. Todavía no hay fotos juntos que confirmen esto de manera explícita, lo que es completamente normal si están buscando privacidad y quieren evitar el acoso mediático. Sin embargo, las especulaciones se basan en filtraciones de fuentes cercanas, en la coincidencia de sus supuestos planes de descanso y en la intuición que nos dan años de seguir sus pasos. Imaginen la escena: el sol brillando en un cielo azul intenso, la arena dorada bajo sus pies, el sonido relajante de las olas rompiendo en la orilla, y ellos dos, Can y Demet, compartiendo momentos, quizás recordando viejos tiempos en el set de Erkenci-Kuş, las anécdotas divertidas, los desafíos de la actuación, las risas contagiosas. O quizás simplemente construyendo nuevos recuerdos, disfrutando de la compañía del otro en un ambiente de relajación y complicidad. La sola idea es suficiente para ponernos a todos a soñar despiertos y a imaginar un sinfín de escenarios románticos. Una de las razones principales por las que estos rumores han ganado tanta atracción y credibilidad es la aparente reconciliación, o al menos, un acercamiento significativo entre ellos en redes sociales. Hemos visto que últimamente se siguen mutuamente de nuevo en Instagram, algo que antes no ocurría o que se había roto en algún momento. Y no solo eso, han intercambiado algunos me gusta en publicaciones recientes. Si bien esto puede parecer trivial para algunos, para los fanáticos de Erkenci-Kuş, estos son gestos significativos, pequeñas señales que indican que algo está cambiando. Sugieren que a pesar de las diferencias, de las circunstancias que los separaron o de los caminos distintos que tomaron, la amistad o el afecto mutuo ha prevalecido. Y cuando hay un afecto genuino, cuando hay respeto y admiración, las oportunidades para reconectar, ya sea profesional o personalmente, siempre están abiertas. Además, recordemos que la química entre ellos en Erkenci-Kuş no fue solo actuación. Los actores a menudo dicen que para que una pareja en pantalla funcione de manera tan convincente, debe haber una conexión real, una energía que fluya de manera natural. Y Can y Demet tenían eso y mucho más. La forma en que se miraban, la intensidad de esas miradas que parecían decir 1000 palabras sin necesidad de hablar, la forma en que sus cuerpos se comunicaban sin palabras, esa complicidad que transmitían en cada gesto, era algo que la audiencia podía sentir profundamente. Esa conexión genuina es difícil de replicar, es algo que se busca en cada nueva pareja de protagonistas y es precisamente por eso que los fanáticos anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película, o incluso, como sugieren los rumores, en unas vacaciones. Sería como revivir la magia,
pero esta vez en un contexto diferente, más maduro, quizás, con experiencias vitales que los han moldeado. Otro punto que alimenta estas especulaciones, y que les da un peso adicional, son las declaraciones recientes de ambos, aunque siempre con la cautela y la profesionalidad que los caracteriza. Can Yaman ha mencionado en algunas entrevistas, sin entrar en detalles personales, que guarda un gran cariño por Demet y por el proyecto de Erkencikus. Ha hablado de esa etapa como un momento muy importante de su carrera y de su vida personal, un punto de inflexión que le trajo una fama y un reconocimiento a nivel mundial. Y Demet, por su parte, siempre ha respondido con admiración y respeto hacia Can, reconociendo su talento y la buena relación que tuvieron durante las grabaciones. Nunca ha habido una palabra de desprecio, de rencor o de mala vibra, lo cual es refrescante en un mundo donde las separaciones, tanto personales como profesionales, suelen ser amargas y estar llenas de tensiones. Esta armonía en sus declaraciones públicas, esta ausencia de conflictos, es un terreno fértil para que los rumores de una posible reconexión florezcan. Ahora seamos realistas y pongamos los pies en la tierra por un momento. Los rumores de celebridades son como las mariposas, revolotean, son hermosos, atraen nuestra atención, pero a veces no aterrizan donde esperamos. Pueden ser el producto de una imaginación desbordada, de la esperanza de los fans o de información mal interpretada. Sin embargo, la consistencia de estas informaciones, sumado a los detalles coincidentes, al historial de afecto entre ellos, y a la ausencia de negaciones rotundas, nos da una razón de peso para estar atentos y considerar que algo podría estar cocinándose. Si resulta ser cierto, ¿dónde irían? Las sugerencias apuntan a destinos mediterráneos, lugares que ambos disfrutan y que les son familiares. Quizás Grecia con sus islas idílicas, Italia, país que Can conoce muy bien y donde tiene una gran base de fans, o incluso alguna isla turca menos conocida, un refugio para disfrutar del sol, la playa y la deliciosa gastronomía local, lejos del bullicio de las ciudades y de los paparazzi que los persiguen. Un entorno perfecto para relajarse, desconectar del estrés diario, recargar energías y, quién sabe, tal vez reafirmar algunos lazos que quedaron en el aire. Piensen en las fotos que podríamos ver, aunque sean filtradas o tomadas de forma discreta. Can disfrutando del mar con su energía característica, Demet paseando por la playa, con su elegancia natural y quizás, solo quizás, una foto casual donde se les vea juntos compartiendo una conversación animada, sonriendo a la cámara o simplemente disfrutando del paisaje. Sería un regalo para todos los que amamos esa historia, un momento que atesoraríamos para siempre. Y es que más allá de la nostalgia que nos genera recordar Erkencikus, hay algo realmente especial en ver a dos personas que compartieron un momento tan icónico de sus carreras, un hito que marcó sus vidas, volver a conectar. Demuestra que el respeto, el cariño y la admiración pueden perdurar a pesar del tiempo y las distancias, y que a veces el destino tiene planes maravillosos para nosotros, sacándonos de la rutina y sorprendiéndonos con momentos inesperados. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén planeando unas vacaciones juntos es, sin duda, uno de los temas más candentes y emocionantes entre los fanáticos de las series turcas en este momento. Es un recordatorio de la época dorada de Erkencikus, de esa magia que nos cautivó, pero también es una ventana al presente de estos dos talentosos actores, que continúan evolucionando y cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Sea verdad o no esta última noticia, lo que sí es innegable es que su legado juntos sigue vivo en nuestros corazones. Han marcado a una generación de espectadores, han creado personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria colectiva, y cada vez que surge una noticia sobre ellos, ya sea individual o conjunta, la emoción se renueva y la expectativa crece. Así que, mis queridos seguidores, aquí estamos, en vilo, esperando a que se confirme o se desmienta esta emocionante posibilidad. Mientras tanto, podemos seguir soñando con ese reencuentro, imaginando las historias que podrían compartir, los lugares que visitarían y los nuevos capítulos que podrían escribir en sus vidas, ya sea en la vida real, disfrutando de unas merecidas vacaciones, o quién sabe, quizás en un futuro proyecto profesional que nos regale la oportunidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. La industria del entretenimiento es un torbellino de sorpresas, de giros inesperados y de proyectos que surgen de la nada, y Can y Demet son maestros en mantenernos al borde del asiento, siempre con algo nuevo que nos mantenga enganchados. Para resumir, hoy hemos explorado los rumores más recientes y emocionantes que apuntan a unas posibles vacaciones conjuntas de Can Yaman y Demet Özdemir.
Hemos analizado las pistas, las coincidencias, los gestos en redes sociales y el cariño que aún parece perdurar entre ellos, alimentando la esperanza de los fanáticos de Erkencicus de verlos juntos de nuevo, aunque sea en un plano personal. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo que sí es innegable es que su conexión en la pantalla dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas y en el corazón de millones de seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido interesante y que les haya dado mucha tela para pensar y para debatir. Ahora, la parte más importante es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Se imaginan a Can y Demet de vacaciones juntos? ¿A dónde creen que irían? ¿Qué esperan de un posible reencuentro entre Can y Demet, ya sea en la vida real o en un futuro proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas noticias que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden regalarme un gran like. Un simple clic de ustedes significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fanáticos de las series turcas, y especialmente de esta inolvidable pareja. Hagamos que esta noticia llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis y noticias de última hora. No se queden fuera. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias emocionantes. Un abrazo gigante a todos y hasta la próxima.